Yo los invito a que vayan a la palabra de Dios, abra sus Biblias en nada más y nada menos que adivinen dónde. Mateo. Estos muchachos están on fire. Estamos en Mateo 6. Entonces abramos sus Biblias, téngalas ahí en su celular. Si usted no la tiene en su celular, si usted la tiene física, abra la física. Si no la tiene física, ábrala en su celular. Si no la tiene en su celular, yo los invito a que la descarguen. Y por el momento pueden hacerlo en Google y ahí les va a aparecer. Más sin embargo, ahí también les va a aparecer a ustedes, a medida que vamos avanzando, va a ir apareciendo entonces también los diferentes versículos. Un saludo entonces, vamos entonces a iniciar. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos están acompañando en este día. Me alegra mucho poderles ver y poderlos tener en la casa del Señor. También un saludo muy especial a los que están conectados o los que nos están viendo en vivo y los que nos mirarán también o nos verán en diferido. Un saludo también para ustedes, bienvenidos a la conexión. Vamos entonces a iniciar y antes de iniciar yo los invito a que me acompañen a hacer una oración para entregar este tiempo de tema. Yo les invito a que inclinen su rostro y me acompañen en una oración diciéndole: Dios Todopoderoso, yo te doy muchas gracias por este tiempo de tema, por este tiempo de ese plato fuerte, Señor, de poder recibir ese alimento que viene del cielo, Señor. Cuánto he anhelado, Señor, poder llegar el día sábado, poderme reunir con mis hermanos en la fe, podernos congregar y poder recibir de tu palabra, Señor. Qué bendición, Señor, es poder estar todos juntos en torno a tu palabra. Yo te pido hoy que seas tú, usando el Espíritu Santo para que con tu poder sobrenatural permitas que podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Que baje a nuestros corazones, que lo coloquemos en práctica, que nos transforme, que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que seas tú entonces tomando este tiempo maravilloso y permitiéndonos ver tu gloria. Usa mi vida, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te oramos. Amén. Bueno, amén. Vamos entonces a continuar. Recuerde que estamos viendo, lo hago para los nuevos, estamos predicando como iglesia, estamos predicando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comprende en Mateo 5, 6, 7 y un pedacito del 8. Y durante esta exposición del Sermón del Monte ya hemos visto las bienaventuranzas, ya hemos visto de que estamos llamados a ser luz y sal, y hemos visto también en Mateo 5, 20 un versículo que nos ha anclado a todo lo que hemos estado enseñando en nuestras últimas reuniones. Mateo 5, 20 dice la palabra de Dios de que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en los reinos de los cielos. Y déjenme que nuevamente les amplíe este versículo, reforzándole a los que ya lo han escuchado, pero hablándoselo a las que nos están acompañando por primera vez. Jesús estaba predicando acerca de las buenas nuevas del reino de los cielos. Y él estaba en un monte y dice que él se sentó, tomó la posición de maestro y empezó a enseñarle a sus discípulos. Y enseñándole a sus discípulos, les dice algo tremendamente fuerte para los oídos de las personas de aquella época. Él les estaba diciendo que si vuestra justicia no fuera superior que la de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Y cuando él dice que si esa justicia no es mayor, a las personas que él trae como ejemplo, eran en aquella época para el pueblo los estándares más altos de espiritualidad. Entonces imagínense que el pueblo les dijeran: esos que ustedes creen que se conducen como la palabra de Dios manda, esa justicia no es suficiente para que ustedes hereden el reino de los cielos. Entonces,
partiendo de ahí, nosotros hemos empezado a predicar, a exponer este texto y decir, entonces, ¿cuál es esa mayor justicia que él está buscando? Ok, no es la de los escribas y fariseos. Entonces, ¿cuál es esa mayor justicia? Y en búsqueda de esa mayor justicia, hemos visto, por ejemplo, cómo verdaderamente tener una mayor justicia con respecto a la ley. Cuando hablábamos con respecto a la ley, hablamos acerca de la ira, del divorcio, de los juramentos contra los enemigos, y luego entramos al versículo 6, capítulo 6, en el cual nosotros hablamos, en el capítulo 6, acerca de nuestra vida piadosa, de nuestra vida devocional, de nuestra vida espiritual. Cómo tener una mayor justicia, o sea, cómo comportarnos de tal forma que le agrade al Padre, que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Cómo tener un correcto posicionamiento delante de Dios, que seamos dignos de heredar el reino de los cielos. Porque como se comportan escribas y fariseos, ya el Señor nos está diciendo que no. Y por eso entonces, en el capítulo 6, vimos tres pilares de nuestra vida devocional, de nuestra vida espiritual. Hablamos acerca de las limosnas o las ofrendas, hablamos acerca de la oración y hablamos acerca del ayuno. ¿Sí? Y el Señor nos ha ido entonces a nosotros hablando, ya dijimos, con respecto a cada una de ellas, cómo debemos nosotros orar, cómo debemos nosotros ofrendar, cómo debemos nosotros ayunar. Y cuando hemos hablado de cómo debemos nosotros orar, hemos hecho un zoom a una oración que es la que conocemos como el Padre Nuestro. Y hemos estado estudiando el Padre Nuestro, y si usted que nos acompaña por primera vez no se perdió las prédicas acerca del Padre Nuestro, yo les invito a que en el canal de YouTube ustedes pueden encontrar cada una de esas prédicas acerca del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro hemos tenido aproximadamente unas 5 o 6 reuniones donde hemos dicho que el Padre Nuestro se divide en 6 peticiones. Y justo hoy vamos a estar estudiando entonces la sexta petición, que tiene que ver sobre la tentación y el maligno. La diapositiva 1, por favor. Entonces, la diapositiva 1, la primera. Ahí está entonces, en esta diapositiva, 1 arriba, dice la oración modela, sexta petición. ¿Listo? Entonces, ahí más o menos ya quedamos montados en lo que estamos estudiando, ¿sí? Para que nos posicionemos en lo que vamos a estar exponiendo hoy en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Mateo 6, versículo 13. ¿Qué dice Mateo 6, versículo 13? Dice la palabra de Dios, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cierto? Eso nos dice a nosotros la palabra de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la sexta petición cuando nosotros oramos. El Padre Nuestro es entonces una estructura que la vimos ahorita que Faber me la colocó, que consta de 6 peticiones que ahí dice, donde hablamos acerca de lo que tiene que ver cada una de estas peticiones. Como dije, hemos llegado a la última petición del Padre Nuestro, así que hoy estaremos concluyendo con esta sexta petición. Como vemos ahí, la oración guarda un orden maravilloso. Esto no es para que ustedes digan, ¡ay, qué hermoso como se predicaron estos 6 sábados! Sino que ustedes lo coloquen en práctica. De que ustedes, recuérdense que en Lucas 11:12 también aparece el Padre Nuestro. Y habla de alguien que le preguntó, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña y les dice, cuando ores hagan así. Entonces, ¿qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es un esqueleto, ¿sí? Un esqueleto que nosotros tomamos para que nosotros de ahí construyamos y edifiquemos nuestras oraciones, unas oraciones que le agraden a Dios, unas oraciones que verdaderamente glorifiquen a Dios. Entonces, en esta oración guarda un orden maravilloso y primero hemos encontrado en las primeras 3 peticiones, ¿cierto? Vimos primero a Dios, su gloria, su reino y su voluntad, que es la primera línea que tenemos ahí, para después pasar
a las necesidades de nosotros como hijos. Y dijimos en esa ocasión que es muy interesante nosotros ver la estructura del Padre Nuestro, que arrancamos con 3 peticiones, ¿cierto?, que van dirigidas al Padre. ¿Cómo arrancan muchas veces nuestras oraciones? Bueno, Señor, gracias te damos por todo y yo te pido que me ayudes con esto, me ayudes con esto, que me ayudes con esto, y empieza uno con la lista. Pero el Padre Nuestro nos está diciendo santifique el nombre del Señor. Entienda que usted se está dirigiendo al Padre bueno que está en los cielos. Y que si Él es nuestro Padre, que si Él es el Padre, es porque nosotros somos sus hijos. Y gracias a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, usted y yo hemos sido aceptados. Cuando en otro tiempo usted y yo éramos enemigos de Dios, por la obra de Cristo Jesús, ahora usted y yo somos llamados hijos. ¿Sí? ¿No les parece muy maravilloso eso? Entonces, luego nos habla a nosotros de que venga su reino, y luego de que nosotros digamos venga su reino y que se haga su voluntad, luego empezamos nosotros a pedir, ¿cierto?, nuestras necesidades. Y pedimos el alimento, el vestido diario, el perdón y la limpieza diaria para restaurar nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros hablamos de perdón, lo vimos hace 8 días. El perdón del que habla el Padre Nuestro no es el perdón que nosotros obtuvimos en la cruz, porque el estatus legal de nosotros como hijos delante de Dios es claro. Nosotros hemos sido justificados. ¿Qué es el perdón del que habla el Padre Nuestro? Es ese perdón constante, ¿cierto?, para tener una limpieza diaria, porque todos los días nosotros pecamos, ¿sí? Entonces necesitamos de ese perdón para poder nosotros estar en la comunión con Dios. Y luego entonces el Padre Nuestro nos va a llevar a hablar acerca de la protección en la tentación, que es la que vamos a hablar hoy. Yo los invito a que leamos nuevamente el versículo de hoy, que dice Mateo 3, 6, 13, y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Déjeme que me centre primero en estas primeras palabras. No nos metas en tentación. Y antes que nada, quiero aclarar un posible malentendido en esta última petición. Porque si usted y yo somos claros, en esta petición usted y yo le estamos diciendo al Señor: no nos metas en tentación. Como si fuera Dios el que nos metiera en la tentación. Como si fuera Dios el que nos estuviera a nosotros tentando. Y muchos se han cuestionado si puede ser una correcta traducción el hecho de pedir a Dios que no meta a su pueblo en tentación, ya que la Escritura es clara. Santiago 1:13 nos habla a nosotros de que Dios no nos tienta a nosotros. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Bien? ¿Correcto? Y mire entonces la petición que estamos diciendo hoy: no nos metas en tentación. Entonces, ¿qué es la aclaración que estamos dando? O sea, ¿cómo así? En el Padre Nuestro decimos que no nos metas en tentación, pero nos dice que el Padre no nos tienta a nosotros, ¿sí? Entonces, pedir a Dios que no nos meta en tentación es una contradicción, pues la Escritura sabemos que Él no tienta a nadie. Y nadie, cuando es tentado, puede decir que la tentación proviene o es de parte de Dios. Además, cuando usted y yo, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Muchas veces en la palabra de Dios, usted y yo tenemos que recurrir a... Yo no estoy diciendo que usted tiene que aprender griego o hebreo para poder comprender lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Pero muchas de las preguntas o las que nosotros decimos inconsistencias que pueden haber en la palabra es por problemas de interpretación acerca de la palabra.
Y eso lo vemos nosotros en nuestra cultura, ¿sí? Para nosotros, una camisa en una región puede ser una cosa y una camisa en otra región no puede ser nada, ¿sí? Si usted habla acerca de una polera, usted, ¿sí me hago entender? Los que son, por ejemplo, los colombianos, ¿qué es una polera? No sabemos qué es una polera, ¿sí? Pero una polera para un chileno significa ¿qué? La camisa, ¿sí me hago entender? Pero, por ejemplo, aún en nuestras propias regiones, cuando hablamos acerca de un término, muchas veces nosotros, con una misma palabra, nos podemos estar refiriendo a muchas cosas. O también depende del contexto en el que usted esté utilizando la palabra, ¿cierto? Entonces, debemos ver esta palabra de tentación, ¿sí? Si usted y yo vamos al original en el que fue escrito, hay una Biblia muy buena que se les recomienda y es la interlineal. Faber nos ha hablado mucho de ella y es muy bueno para manejarla, ¿cierto? La palabra que traduce al español por tentación es un vocablo neutro que no guarda aspecto negativo que implica la expresión tentación. Porque si yo les digo a ustedes tentación, ustedes me la pueden asumir? ¿Algo positivo o negativo? Algo negativo, ¿cierto? Una tentación. Sí, por lo cual muchos han pensado que es mejor que en vez de decir tentación, ¿sí? Más bien en lugar de decir tentación, no nos metas en tentación, que se traduzca no nos metas en pruebas, ya que este puede ser más neutral y no nos direcciona a algo directamente negativo. Si yo les digo a ustedes una prueba no necesariamente es algo negativo, ¿sí o no? Entonces, ahora bien, hay algunas traducciones de la palabra de Dios que traduce este versículo como prueba. Bien, ahora bien, si es cierto que Dios no mete en tentación a nadie, pues eso sería contrario al carácter del cual hemos hablado, de que Dios no puede tentar a nadie, ¿sí? Y si bien es cierto también que la expresión griega no guarda necesariamente un aspecto negativo o positivo, sino neutro, traducir por no nos metas en pruebas no deja de tener sus problemas e inconvenientes, tanto de traducción como teológicos. Y yo les voy a decir, y vamos nosotros todos a aprender en el día de hoy, por qué tampoco lo podemos ver. Este versículo de no nos metas en tentación, no lo podemos cambiar, no nos metas en pruebas, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación. Según el resto de la Escritura, ¿para qué son las pruebas? Según el resto de la Escritura, ¿por qué vienen las pruebas a la vida de los creyentes? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que vamos entonces a estar desarrollando. Recordemos que acorde a la palabra de Dios, usted y yo, Romanos 8:29, usted y yo, todos los días trabajamos en un proceso para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Para que usted y yo todos los días seamos más como Cristo. ¿Sí o no? Todos los días estamos trabajando en eso. Hay veces perdemos feamente, como si el día se hubiera perdido completamente. Pero el Señor está trabajando en eso. Está formando su carácter en nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquellos a los cuales el Señor antes conoció y llamó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Este es el objetivo de los hijos de Dios, que usted y yo todos los días seamos más como Cristo. Usted no está aquí solamente para que le vaya bien en la vida. Usted no está aquí para que se sienta acompañado. Usted pertenece a una iglesia porque Dios está interesado que a usted que conoció, que le dio nueva vida, en usted Él quiere formar el carácter de Cristo.
¿Sí ve lo interesante? Pero hay veces la cristiandad no lo entiende. Muchas veces nosotros creemos que la iglesia es un club social. Muchas veces nosotros creemos que la iglesia es algo para pasar el tiempo, de escampadero, y pare de contar. Y lo puedo ver muy claramente en muchas personas que estando en esta ciudad vienen y se congregan y viven en la iglesia, pero una vez salen de esta ciudad, muy pocos son los que verdaderamente siguen viviendo o trabajando en su fe. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos aquí en una congregación de santos que estamos buscando ser todos los días como Cristo, que nosotros tenemos imperfecciones, que nosotros nos equivocamos, que nosotros, ¿cierto? Muchas veces la gente se va a la iglesia porque sale defraudada, pero nunca se sale del mundo porque en él encuentra decepción. ¿Sí me hago entender? Entonces, este proceso de ser hechos a imagen de Cristo es conocido como el proceso de santificación. Entre todos los días usted y yo, entre más usted y yo seamos más santos, más nos parecemos nosotros a Cristo. Porque ¿qué es Cristo? Dios mismo. ¿Y cuál es la característica de ese Cristo? Santo, puro y sin mancha. ¿Sí? El cual llevó nuestros pecados por amor y misericordia, para podernos nosotros acercar a Él. Entonces, he dicho que este proceso de ser hechos a imagen de Cristo es conocido como el proceso de santificación. ¿Y qué es la santificación? Ahí lo coloqué en una diapositiva. ¿Qué es la santificación? Lo podemos nosotros definir cuando hablamos de santificación. Nosotros lo podemos definir, perdón, pensé que lo había copiado, pero solamente coloqué el título. ¿Qué es la santificación? Lo podemos definir como la santificación es el proceso mediante el cual Dios cada día que pasa va formando en nosotros el carácter de su Hijo. Eso es santificación. La santificación es el proceso mediante el cual Dios cada día trabaja y forma en nosotros el carácter de su Hijo. Ahora bien, algo que Dios utiliza para llevar a cabo este propósito de formar el carácter de Cristo en nuestra vida, de irnos formando a la imagen de Jesús, son las pruebas. Son las pruebas. Entonces, las pruebas, según la Escritura, váyase buscando por favor, 1 de Pedro 1:6. Las pruebas, según la Escritura, Dios las utiliza para purificar nuestra fe. Las pruebas nos ayudan a purificar nuestra fe. Es decir, para quitar de nuestra fe todo aquello que le estorba. Esa es la imagen que aún Pedro, en estos versículos que vamos a leer, en esta carta, habla de la purificación de la fe, así como se purifica el oro. Dice, en 1 de Pedro 1, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ese es el proceso de nosotros, ese es el proceso de la iglesia, que nosotros seamos a través de las pruebas refinados como se purifica el oro. Como se purifica el oro. ¿Y qué se le hace al oro? Al oro se le coloca fuego. Y no es cualquier fuego. Fuego que lo lleve a que sus impurezas salgan. Que sus impurezas salgan a flote. ¿Sí o no? Ahora, si usted me acompaña a Romanos 5, en la versículo 1, ahora ahí yo te pido que pases a la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5:1.
En la Nueva Traducción Viviente, el sentido de la Biblia es lo mismo. Cuando cambio de traducción es porque estoy buscando palabras que nos van a dar más claridad a lo cual estamos hablando. Es porque aquí lo llama prueba y en el otro lo llama, ya lo pasamos. Sí, acá en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Versículo 2, vamos hasta el 5. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos, oiga, no solamente haber sido justificados, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan ¿a qué? A desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Qué tremendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos esto, primera de Pedro, y leemos también lo que nos dice acá Romanos, entonces, según la Escritura, entonces las pruebas que vienen a nosotros de manera de persecución o tribulación, esto puede ser momentos de dificultades económicas, enfermedades, problemas familiares, problemas financieros, entre otras. Y Dios las envía a nuestra vida para producir perfección en nuestra fe y así tener el carácter de Cristo. ¿Sí entendemos entonces lo que el Señor nos está diciendo a nosotros con respecto a la prueba? ¿Sí? ¿Sí? Pensé que me había quedado solo. De ahí entonces, al entender lo que ustedes me acabaron de decir que sí, porque ustedes dijeron que sí, ¿sí? Entonces, de ahí a que los apóstoles y los creyentes se gocen en sus pruebas. Nos debemos gozar en las pruebas. Pero la verdad es que nos gozamos en las pruebas. Nosotros en las pruebas no nos gozamos. Pero mire, por ejemplo, lo que entendió Pablo en Romanos 12:9, para extraer solamente un ejemplo, Samuel. En Romanos 12:9 nos dice, te extraje la que no era. Es eso de que entonces me gloriaré. ¿No era allí? Entonces me copié la que no era. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Sí? ¿Cuál es esa? ¿Romanos qué? ¿12 algo? Qué pena. 12. 1 Corintios 12. 12:5, donde Pablo está diciendo acerca del aguijón en la carne. ¿Bien? Y ahí cuando habla del aguijón de la carne dice que él ya ha pedido 3 veces por eso. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. ¿Sí está por ahí o no? ¿No es 5? Dice, bástate mi gracia. ¿Y qué más dice? Todo lo que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, qué buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Bien? Entonces, los apóstoles y los creyentes se gozaban en las pruebas, porque ellos entendieron que ellas producen resistencia y perfección de la fe.
moldean el carácter del creyente, de aquel que está expuesto a dichas pruebas. Y ese carácter que produce las pruebas en el creyente no es otro sino el carácter de Cristo Jesús. Pero claro está que hay que hacer la aclaración, hay que pasar la prueba de la mano del Señor, ¿sí? Porque muchos pasan la prueba de forma incorrecta y en vez de salir fortalecido sale en un problema más grande, ¿sí? Ahora entonces dígame usted si no es verdad que detrás de toda dificultad hay una enseñanza. Venga ahora a su mente una dificultad, una prueba que usted vivió o que usted esté viviendo en este momento. Eso que está haciendo en este momento o que hizo en su vida, lo formó, lo está haciendo crecer, lo está haciendo madurar, lo está haciendo ser más como Cristo, más como Cristo. Durante la prueba muchas veces lloramos, durante la prueba muchas veces queremos tirar la toalla, pero un verdadero creyente entiende que la prueba de la mano del Señor va a llevar a formar el carácter del Hijo, de su Hijo en él. Pero muchas veces lo cogemos en contravía y la prueba murmuramos, alegamos, Dios no existe, Dios la cogió conmigo, Dios no es real, y muchos se terminan alejando de la fe por la prueba. ¿Qué dice que pasa con el oro cuando se coloca bajo prueba? ¿Se salen qué? Las impurezas. Salen las impurezas. Si la prueba está llevando a que su fe se queme, muy diciente. Muy diciente. ¿Ah? Muy diciente. Yo he visto, qué pesar decirlo, hombres y mujeres que mostraban una fe, una fidelidad en asistencia, en diferentes actividades, pero viene una prueba, viene el gigante del IELTS, ¿sí? Viene el gigante de los papeles, y en vez de salir formados, salen quemados, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que nos tenemos que gozar porque se está formando el carácter de nosotros. Entonces, hace un momento nos preguntábamos, ¿para qué son las pruebas? ¿Y por qué vienen las pruebas a la vida de los creyentes? Dios las trae para fortalecer nuestra fe y formar el carácter de su Hijo en nosotros, que es el fin del propósito por el cual fuimos redimidos. Lo leímos en Romanos 8:9, ¿cierto? Que Él nos ha predeterminado para formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Leamos entonces, ¿claro hasta ahí? Entonces, podemos nosotros decir, no nos metas en pruebas, ¿es correcto? No, porque la prueba me forma. Entonces, ya vamos a decirlo aquí, que de pronto me animo mucho y termino diciendo lo que voy a decir más adelante. Leamos nuevamente, en Nueva Traducción Viviente, por favor, Faber, leamos nuevamente este versículo que lo hemos leído en Reina Valera, Mateo 6:13. Hemos dicho, no nos metas en tentación. Pero mire cómo traduce la Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:13. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Leamos nuevamente entonces este versículo de hoy, pero entonces en esta versión, hay varias versiones que lo muestran así, también lo muestra así, Palabra de Dios para Todos también lo tiene así. Ahora bien, yo creo que esta traducción de esta versión, de este versículo, nos va a dar una mejor luz de lo que el Señor nos está enseñando en esta última petición. Porque no es que le oremos a Dios para que no nos meta en tentación, pues Él no tienta a nadie, lo vimos en Santiago 1:13, cuando dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice en Santiago 1:13. Y tampoco es que no nos meta en pruebas, pues ya vimos
que las pruebas nos forman el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, más bien lo que nos enseña en esta oración, cuando usted en su intimidad le está orando al Señor, no es: Señor, no me tientes, porque Dios no lo puede tentar. No le puedes decir: Señor, no me dejes caer, no me envíes pruebas, porque la prueba está formando el carácter de Cristo en su vida. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando aquí en el Padre Nuestro a través de esta última petición es a buscar a Dios en oración para que cuando la tentación provenga de nuestra naturaleza caída, de nuestra propia concupiscencia, porque ahorita lo vamos a leer en Santiago, ¿cierto? Entonces, Él no nos deje caer en ella, que Él no nos deje ceder ante ella. Nosotros lo que le estamos orando al Señor, alguna vez yo aprendí que muchas veces nuestra mente, nosotros somos como una torre de control, ¿sí? Que muchos aviones pueden volar y estar pidiendo aterrizar. Y esos aviones son ¿qué? Tentaciones. Pero por el poder del Espíritu Santo que está haciendo una obra regeneradora en usted, en la oración del Padre Nuestro, cuando nosotros le oramos, no nos permita ceder ante la tentación. Le estamos diciendo: no permitas que esos aviones o pruebas aterricen en mí y en mí se termine consumando el pecado. ¿Correcto? ¿Correcto ahí? Eso es lo que nosotros estamos orando, y Jesús nos está diciendo: oren por las pruebas, oren para no ceder ante las pruebas, porque todos los días tenemos pruebas. ¿O no es así? Digan ustedes. Todos los días tenemos tentaciones. Todos los días tenemos tentaciones. ¿Sí? Ahora bien, al decir la petición: no nos metas en tentación, o no nos permita que seamos ante la tentación, al igual estamos mostrando una dependencia final y completa en Dios para mantenernos firmes frente al pecado. Ojo con eso que acabé de decir. Cuando nosotros oramos y digo: no permitas, Señor, que cedamos ante la tentación, nosotros estamos mostrando una dependencia final y completa en Dios. Porque estamos mostrando que somos seres débiles. ¿Sí? ¿Usted le gusta que a usted le digan que usted es débil? No, somos fuertes. Y más los hombres. Somos fuertes. Todo lo podemos. ¿Sí? Pero cuando nosotros le decimos: Señor, no permitas que cedamos, o sea que hay una posibilidad que sí caigas. Y muy alta. ¿Sí? Nuestra debilidad, somos personas débiles y somos personas que no podemos ser autosuficientes. Que eso fue lo que nos vendieron a nosotros en Génesis, que íbamos a ser autosuficientes. ¿Sí? Porque cuando decimos: no nos dejes caer en tentación, estamos mostrando nuestra debilidad. Estamos diciéndole al Padre que en nuestra humanidad no hay nada que nos lleve a poder evitar en caer en la tentación. Pues sabemos que tenemos una naturaleza que nos lleva a ser atraídos hacia el pecado. Somos atraídos por el pecado. Es como un imán. Nos llama la atención. Así que oramos y decimos que le necesitamos, que profundamente, cuando oramos con esta petición, le estamos diciendo: te necesito, Señor, porque si no es contigo, voy de narices a caer. ¿Sí? Querida iglesia, Liz, comprendamos que el primer paso en la caída, en el pecado, es descuidar nuestros tiempos de oración. El Señor a nosotros nos ha dado unos medios para huir de la tentación. El primer paso de caída ante el pecado, ante la tentación, es descuidar nuestros tiempos de oración. Cuando nosotros tomamos la decisión de no orar, es condenarse a vivir fracasando ante las tentaciones que se presentan. Cuando usted y yo decidimos no orar,
estamos condenados a caer. ¿Se acuerda cuando hablábamos en el danos el pan de cada día? ¿Se acuerdan? Y para los que no se acuerdan o no saben, nosotros orábamos que había un versículo que el hecho de que el Señor va a darnos a nosotros, va a suplir nuestras necesidades diarias de pan, alimento y vestido, no quiere decir que entonces como Él promete que nos los va a dar, entonces yo me voy a sentar aquí a esperar que caiga del cielo. ¿Sí? Porque también hay un versículo que dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, aplicando eso a lo que estamos viendo en esta petición, estamos diciendo prácticamente aquí que el que no ora, fracasa en su intención de querer pasar la prueba, en su intención de querer soportar la tentación. Y otra cosa que quiero decir, muchas veces con respecto a las tentaciones, el Señor no está buscando gente valiente que soporte la tentación. La verdad, el Señor quiere que usted y yo seamos cobardes ante la tentación y entendamos que no somos capaces de enfrentar la tentación. El Señor quiere que usted y yo seamos como ese José que salió corriendo de la tentación. Cuando allí en Egipto la mujer de Potifar lo asió por las ropas, lo cogió desnudo y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo él? Huyó. El Señor nos está llamando, no está llamando a gente berraca, valiente, a soportar. Dice, huye de la tentación, aunque te quieras quedar. Aunque te quieras quedar. De pronto la propuesta para José pudo ser muy tentadora, pero él decidió glorificar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante las tentaciones. Amén. Familia, seamos conscientes de esto, que cuando descuidamos nuestros tiempos de oración, usted es consciente, descuide sus tiempos de oración, no vuelva a orar. Y cuando no oramos, somos más propensos a flaquear, de caer en aquellas cosas que sabemos que somos débiles. Empezamos a ceder poco a poco, a dar un pasito y otro pasito y otro pasito, que comienza entonces luego a endurecer nuestro corazón y llega un momento que aquello que nosotros sabíamos que no le agradaba a Dios, empezamos totalmente a desecharlo. ¿Por qué? Porque se nos ha cegado nuestro entendimiento. Dejar de orar es muy delicado, pero también hemos dicho, hay una constante, no oramos. No oramos. Yo sé que para ustedes dormir es muy importante, como lo es para mí. Y muchas veces quisiéramos quedarnos en la cama durmiendo en vez de orar. Pero debemos orar. Necesitamos orar. Necesitamos coger ese Padre Nuestro, ese esqueleto y empezar a decirle, Señor, tin, 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 tin. Porque somos débiles y hemos sido diseñados con una dependencia absoluta a Dios. Volvamos entonces nuevamente al versículo para que terminemos de exponer este versículo. Queda claro entonces que cuando decimos no nos metas en tentación, lo que estamos diciendo no nos dejes ceder ante la tentación. ¿Correcto ahí? Ahora entonces también nos dice a nosotros, sigamos en esta versión, nueva versión internacional, la nueva versión internacional, es la nueva traducción viviente, perdón, que traduce mejor esto que estamos viendo en Mateo 6:13. Dice, no nos dejes caer en tentación, lo estoy diciendo, y si no, líbranos del maligno. Pero mire lo que nos dice aquí, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, ¿cierto? Entonces no estamos aclarando, más líbranos del mal, sino que acá esta traducción del mal lo está colocando como ¿quién? ¿Como quién? Como una persona. ¿Y quién es esa persona? ¿El patas? ¿Sí? ¿El coludo? Esta traducción, ojo que esta traducción que estamos leyendo aquí, no solamente acierta en la primera parte, como ya lo hemos dicho, sino que también en la segunda, cuando traduce en lugar del mal,
lo traduce como el maligno. En la sexta petición tenemos que tener nosotros algo claro. No son dos cosas separadas. No que es que por un lado pidamos que las pruebas y por otro lado estamos hablando también del maligno, ¿cierto? No son dos asuntos diferentes. Como si el primero fuera la protección contra la tentación y la segunda parte la protección contra el maligno. Sino que la sexta petición pedimos protección contra la tentación y se menciona además de ello al diablo o al maligno por una razón. Una simple razón. Porque la tentación procede tanto de nosotros como también procede de ¿quién? Del mismo diablo. ¿Bien? Santiago nos dice a nosotros, Santiago 1, 13, 14, no, la tentación, ¿cierto? O las pruebas, la tentación no procede solamente de nosotros, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿La tentación viene de dónde? Ay, maravilloso lo que decía el Señor Jesús. No es lo de afuera lo que contamina al hombre. Caballeros, hoy lo vimos, ¿sí o no? Sino lo de dónde. Lo de adentro lo que contamina al hombre. Sino de nuestros propios deseos. ¿Y cómo lo llama la Reina Valera? De nuestras propias concupiscencias. Entonces, ¿sí ve que por qué es mejor a veces tener otras versiones? Porque nos da más luces de lo que estamos hablando. Concupiscencias, usted puede decir, ¿con qué me como concupiscencias? Pero si nos vamos a otra versión, sí, gracias a Dios, hoy tenemos en nuestras apps de la Biblia muchas versiones. No tienes que tener impresos varias versiones. En la app puedes mirar. Dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, aquí no solamente menciona de que nosotros somos la fuente de ser tentados, sino que en Primera de Tesalonicenses 3:5, Primera de Tesalonicenses 3:5 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Por esta razón, ¿cierto? Cuando ya no puedan más, ¿esa es Primera Tesalonicenses 3:5? Qué pena, la tengo en Reina Valera. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, sí, dámoslo allá. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado, ¿quién? Y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿Quién más tienta? Entonces, ese tentador no es otro, sino ¿quién? El diablo. Pues cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto por el diablo, la Escritura se refiere a él como ¿quién? Mateo 4:3. ¿Como quién? Como el tentador. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Sí? En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo, el tentador, pues en Reina Valera dice, se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, y arranca las tentaciones, ¿sí? Y lo que nosotros vemos también en el jardín del Edén, ¿a quién vemos engañando a Adán y a Eva? Al tentador, ¿sí? Entonces, tenemos que entender nosotros, o tenemos que comprender que esta sexta petición se refiere exclusivamente a la protección de Dios frente a la tentación y que ésta procede de dos lugares diferentes. Por un lado, de nosotros mismos y por otro lado, ¿de quién? Del tentador o el diablo. Y solamente cuando nosotros comprendemos esto, procederemos a tratar la tentación como tal y los peligros que ella implica. ¿Correcto ahí? Esta es la sexta petición. Espero que con estos puntos concluyamos. Voy a concluir con respecto a esta a esta petición y luego concluyo en general la oración para dar ya por cerrado
lo que ha sido los sermones acerca de la oración modelo. Con respecto a la predicación, entonces, concluyendo, la tentación es algo que se presenta ante nosotros y que a causa de la maldad que mora en nosotros, nos sentimos atraídos ante ellos. ¿Sí? Nosotros somos tentados porque dentro de nosotros todavía mora un residente que quiere que aferrarse y deleitarse en todo aquello que desagrada a Dios y que va en contra de Dios. No se sienta mal, todos tenemos las mismas luchas. Entonces esto que dice el Señor, no nos deje ceder ante la tentación. También un versículo dice que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Sí? Todo lo que nos viene, el Señor está en control de eso, ¿cierto? Nosotros somos tentados porque entonces nos llama la atención esto. Pablo lo entendía y lo podemos ver en Romanos 7, cuando Pablo estaba en ese dilema, en Romanos 7, esa pelea que él tenía con la carne, donde él decía que lo que quiere hacer, que lo que no quiere hacer termina haciendo. Y termina en Romanos 7, 24, ¿quién me librare de este cuerpo de maldición? ¿Cierto? Con ese. Y si bien este cuerpo de muerte, bien, si bien la tentación no implica, si bien la tentación no implica que nosotros pequemos, porque es que nosotros podemos ser tentados, pero no quiere decir que porque usted está siendo tentado o usted está frente a una tentación, no implica que nosotros pequemos, porque usted puede tomar una clara decisión a no ceder. ¿Pero por qué? Porque le hemos orado al Padre que no nos dejes ceder ante la tentación. Entonces, el hecho mismo de ser tentados nos habla algo respecto a nosotros. Nos habla de nuestra maldad y que la única manera de nosotros poder salir de la tentación es por Dios. Todas las tentaciones son diferentes. Y lo que puede tentar a este caballero que está aquí sentado adelante puede ser muy diferente a como usted puede ser tentado. ¿Sí? Porque en su interior o su propia concupiscencia los lleva a ser tentados de diferente forma. Y como si no fuera suficiente, tenemos que concluir en esta petición, como si no fuera suficiente que tenemos un enemigo dentro de nosotros. La Escritura nos enseña que Satanás es un enemigo que procura nuestra caída mediante la tentación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el enemigo está como buscando a quién devorar. Pero el Señor también nos dice a nosotros, cuando estaba orando en el Getsemaní, que les invita él a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. ¿Sí ve que el Señor nos da unos medios? Oren para que no entren en tentación. ¿Cómo trabaja el enemigo? Señores, me he traído exactamente esta quote que dice, vea, Satanás tenemos que entender que Satanás tiene una paciencia que usted y yo no tenemos. ¿Sí? Y es muy buen trabajador. Trabaja horas extras y no cobra. Siempre está ahí, latente, buscando en cómo usted puede caer. Satanás es un enemigo muy fuerte y engañoso. A veces aparece como un ángel de luz. ¿Usted no ha visto? Ay, me cayó eso como caído del cielo. Y tiene un tamaño de pecado que ni usted es capaz de... ¿Sí? Y otras veces como león rugiente. Lo que él no puede hacer por la fuerza, lo hará ¿por dónde? Por el engaño. Lo que no puede hacer inminentemente, ¿lo hará qué? Gradualmente. A él no le importa. Yo tengo todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Y muchas veces, sí, usted puede decir no a la primera, a la segunda, pero muchas veces a la tercera decimos sí. El diablo es una persona paciente. Y él sabe que nosotros no somos pacientes. ¿Sí? Entonces, primero él aparece como un zorro, luego como un león.
Primero Él tienta para hacernos pecar. Después Él dice, ojo que Él primero nos hace caer, nos hace pecar, pero luego de que pecamos, ¿cierto? Nos hace sentir que el pecado es demasiadamente grande. ¿Para qué? Para crear culpa en nosotros. Y primero Él minimiza el pecado, después lo engrandece a tal manera, a extremo, que a tu parecer ya no hay esperanzas de perdón. Ese es el diablo, ese es el enemigo en el cual nosotros luchamos. Pero ¿sabe cuál es el mensaje? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que la palabra de Dios, búsquemelo por favor que no lo tengo aquí, que es más poderoso es el que está en mí que el que en el mundo habita. Anda. Usted y yo, es más poderoso el Dios que habita en nosotros que aquel que nos quiere a nosotros engañar. Por eso no caigamos, ni se deje engañar, porque más poderoso es el que está en nosotros. Y con respecto, vamos a ver, ¿encontró el versículo? Primera de Juan, anótelo entonces ahí está. Primera de Juan 4:4, hijitos, y hoy les digo eso, hijitos, vosotros sois de Dios, entiendan que ustedes son de Dios. ¿Por qué? Porque Él los ha comprado a ustedes con precio de sangre. Él ha vencido, porque mayor es el que en vosotros está que el que en el mundo anda. ¿Correcto? Y con respecto a la serie de la oración del Padre Nuestro, sabemos que hasta aquí queda esta serie sobre Jesús y la oración. Espero que haya sido la verdad de mucha bendición y ver lo que realmente significa estas palabras, para que no las digamos a la ligera y mucho menos las repitamos sin tener una verdadera comunión con el Padre. Que no hagamos vanas repeticiones, como Él lo dice en la palabra de Dios. Esto es una oración, en la oración modelo encontramos, muéstrame la última diapositiva, en la oración modelo entonces hemos aprendido y hemos encontrado, es que eso tan chiquito, ¿sí alcanzan a leer? No es que acá se ve mucho mejor. Esto es una oración en la oración modelo nosotros hemos aprendido durante estos largos 6 sábados que Dios es el Todopoderoso y que ese Dios Todopoderoso, Él es nuestro Padre. Amén. Que Cristo reina sobre todas las cosas y será su reino consumado en el final de los tiempos, porque Cristo volverá por su iglesia. ¿Sí? Lo hemos estudiado. Que nosotros debemos anhelar la voluntad de Dios primero sobre la nuestra, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hemos también aprendido que nos contentemos con lo que Él nos da. Cuando decimos, danos el pan de cada día, debemos contentarnos con lo que Él nos da, porque lo que Él nos da es lo que nosotros necesitamos. No nos dejemos engañar del mundo. Recibamos lo que Él nos da, ese maná que cae diariamente, que al igual que hemos sido perdonados nosotros estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos, porque así como gran gracia se derramó sobre usted como hijo al entenderos está llamado a derramar gracia sobre aquellos que te han ofendido y a reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios para vivir. Necesitamos de Dios para nuestras debilidades. Usted y yo caemos fácil, ese es nuestro diseño, necesitamos de Dios. No le dé pena decir que usted es un necesitado de Dios, porque si usted no ha sido consciente, yo quiero decirle, usted es un necesitado de Dios. Usted sin Dios no es nadie, usted sin Dios, mejor dicho, está llamado al fracaso. Y esa es la verdad. Busquemos pues de Dios, y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque Él ha sido bueno y que sea Él entonces ayudándonos a que esto que hemos aprendido lo coloquemos en práctica. Coloquémonos en pie, vamos a orar y quiero invitar nuevamente a la banda para que nos ayude a orar
con esa hermosa canción que cantaron ahorita del Padre Nuestro. ¿Bien? Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Usted concentre en su oración. No esté pendiente aquí con esta gente cómo me va a cuadrar. Usted concéntrese en su oración y ore con el Señor. Ore con Dios y dígale: Padre Celestial, gloria doy al cielo, a ti mi buen Señor, porque tu fidelidad es interminable. Porque como dice tu palabra, aunque fuéramos infieles, tú siempre permaneces fiel. Hoy oramos, Señor, diciéndote: gracias, Padre bueno, por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos comprado con tu sangre. Gracias porque con la obra de Cristo hemos sido justificados. Gracias por haber soplado aliento nuevo en nosotros, estando muertos y destituidos de la gloria de Dios, para vivir para la gloria eterna. Gracias te doy, Padre, porque hoy hemos aprendido en este tiempo, Señor, que todo lo que hagamos lo debemos de hacer para la gloria y honra tuya, para glorificar tu santo nombre. Que debemos aceptar tu voluntad, que tu voluntad es soberana, que tu voluntad es decretiva, que tu voluntad es maravillosa, que tú eres nuestro Dios y que todo lo que nosotros necesitamos es a ti, Señor. En nosotros hay una necesidad y la necesidad es de buscarte a ti. Pedimos, Señor, para que tú proveas todas nuestras necesidades. Tú las conoces. Antes de que abramos nuestros labios, tú, Señor, ya tienes la respuesta. Tú quieres que nos acerquemos delante de ti y reconozcamos, Señor, que lo que tenemos proviene de ti. Yo te doy gracias, Señor. Hoy te pido perdón por nuestros pecados. Quiero acercarme a ti. Tú dices en tu palabra que tú eres misericordioso, que tú estás presto a perdonarnos, Señor. Que tú quieres un pueblo que se arrepienta. Ese es el llamado del reino, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha cumplido el tiempo. Este es el tiempo donde la luz del evangelio está iluminando vuestros rostros, donde la luz del evangelio está iluminando vuestras vidas. Tomen pues la decisión, tomen la decisión de glorificar a Dios. Ya no militen en dos carnes, en dos caminos. Ya no claudiquemos en dos caminos, busquemos al Dios verdadero, al Dios de la gloria, al Dios poderoso. Busquemos aquel que nos puede perdonar, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha dado todo, que siendo enemigos de Él decidió morir por nosotros. Él nos consideró amigos y la mayor muestra de ser sus amigos es que Él dio su vida por nosotros. Gracias te doy, Señor. Hoy nos acercamos delante de ti y te cantamos, Señor, que tú eres el Padre nuestro, tú eres el Padre bueno, que hoy clamamos para que tu reino venga a nosotros, que tu cultura se viva en medio de nosotros, Señor. Oramos a ti, papá, y cantamos. Padre nuestro, cántale a Dios. En el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en
tentación, líbranos de nosotros mismos. Líbranos, Señor, de nuestros propios deseos que nos alejan de tu corazón. Líbranos del maligno. Papá, queremos permanecer en tu presencia. Queremos estar lejos del mal. No nos permitas ceder. No nos permitas caer en nuestra propia confusión. El reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria. Vosotros, pues cuando oréis así, dice el Señor Dios Todopoderoso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria, Amén. por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino. Tuyo, Señor. Padre nuestro. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Levanta tus manos, sé libre, exprésate el cuerpo. Podemos adorar con libertad por Jesús. Siéntete libre, Él vino a restaurar, Su reino está aquí para restaurar, para darnos libertad. Hazlo con confianza, Tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh papá, qué grato es poder cantar con libertad, celebrar, Señor, tu nombre. Santificado sea tu nombre, santo, santo y 3 veces santo tu nombre, papá, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque tuyo es el reino, el poder. Y no se nos olvide, iglesia, que toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios.